Estamos con Diego Sengingman. Ustedes lo conocen porque, además de tener una columna muy inteligente en el diario La Nación, es un gran entrevistador, lo cual también se puede advertir en el mismo diario. Y es un género de entrevista sobre el que ahora le vamos a preguntar a Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo están? Hola, Nicolás, Carlos, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Al contrario. No, gracias a vos. Diego, vos sos, además de periodista, psicólogo. Así es. Y en esas entrevistas que haces, hay como un formato y un ritual que parece de la terapia psicológica o psicoanalítica, con un diván, el entrevistado está en su diván. ¿Cuánto de ficción y cuánto hay de realidad en eso? ¿Es una broma solamente o pretendés algo más de ese tipo de género? Está clarísimo que no es una sesión real, ni yo soy el terapeuta real, ni ellos pacientes. Me parece que hay algo de que tiene que ver con la escucha, a donde yo presto un poquito más de atención, sobre todo en cómo ellos van armando sus lógicas. Yo trato de hacer que ellos desplieguen lo que en psicología llamamos las creencias, son como las vigas maestras del pensamiento, y trato de, digamos, de probar la solidez de esas creencias, de esas vigas maestras, para ver cuándo entran o no en contradicción. Intento hacerlo, y esto sí lo tomo de la psicología, de un modo, digamos, más abstemio. Si vos querés, yo no meto mi cuchara política ahí. Tengo alguna posición, trato de disimularla. El analista, en teoría, es más neutral, y yo juego a colocar estos componentes por ahí del analista en las entrevistas, y eso yo creo que desde el punto de vista interpersonal se nota, pues yo no me coloco en una situación de juzgar, o no comunico con la cara cuando algo me parece bien o mal, y cuando uno no juzga y se queda tranquilo, hasta silencio, corporalmente, sí, el otro se siente más cómodo y va ensanchándose y va bajando un poco los mecanismos de defensa, que eso es lo que busco. ¿Cuántas veces te pasa que terminan arrepentidos de todo lo que hablaron? Es decir, ¿en cuántos reportajes después te han llamado y te han pedido, mirá, hablé de más, ¿podemos rever alguna parte? Sí, eso ocurrió. Hubo algunos famosos y severos actos fallidos que eran muy comprometedores, y que la verdad que hicimos, la verdad que lo confieso, digamos, esto no es una indagatoria judicial. Y además un fallido es un fallido en un consultorio. Yo no puedo amplificar. Si el tipo tiene conciencia del fallido que acaba de cometer y le parece severísimo, y me lo está pidiendo, yo hago la concesión y lo saco. Muchas veces no lo marco, y si él no se da cuenta, yo lo dejo correr, y eso queda más en evidencia. No me hagan revelar todos los trucos, pero me parece que tiene que ver con algo, una posición de no juzgar, de preguntar de modo más indirecto, y como de empatizar, y desplegar un poco cuál es la coherencia o la solidez interna de un razonamiento. No me importa si es K, si es anti-K o si es masa. Vamos, si hay algo de lo que humildemente me jacto, basta ver las entrevistas desde Massa, Durán Barba o cualquiera de los kirchneristas que han pasado, Ernesto Laclau. Hablando de fallidos, Durán Barba, ¿no? Sí. Ese no pidió que le saques el fallido. Es que no fue un fallido. ¿Lo de Pinedo? El viejito Pinedo que está... No, me parece que eran puntos de dolor, y cuando vos presionás un punto de dolor, lo que aparece es una contestación mucho más impulsiva, menos razonada, y eso es lo que ocurrió. Vamos a recordar a la gente que Pinedo había dicho en su momento que él trabajaba en simultáneo con el PRO, con Rodríguez Larreta. Entonces esa era la acusación de que él cobraba en dos ventanillas, por decirlo de algún modo no elegante. Y entonces lo que ocurrió es que cuando yo se lo pregunto, esta pregunta sí lo inquietó y reaccionó de un modo, digamos, no como Durán Barba le hubiera sugerido a Durán Barba que reaccione. Diciendo, el viejito Pinedo está con Alzheimer. Sí, señor. Es decir, quien se dedica a hacerle coaching a todos sus consultados, a todos, no pudo mantener ese coaching consigo mismo. Pero es maravilloso entrevistar a los coaching o a los consultores, porque son los tipos más interesantes, los que hacen los análisis más profundos y en general más genuinos. No digo que no escondan algún naipe, pero es muy interesante juntarse con Durán Barba, digamos, 1h10, 1h20 en la casa. Es muy interesante para ver cómo él piensa en general. ¿Y cómo ves a los políticos desde tu plataforma de entrevistador psicólogo? La raza del político. Sí. ¿Vos crees que tienen alguna característica común? Que hay algunas tendencias
que son identificables en todos, que es una profesión, digamos, con Lo alguna... primero que me llamó la atención, digamos, la sección Políticos al Diván debe tener ya más de 150 entrevistas, de 2 años y pico, 2 años y medio. Lo primero que me llamó, ya a la 10ª entrevista, me llamó la atención que sin demasiado pudor, a la segunda o tercera repregunta te contestaban que ellos querían ser presidentes de la nación y que se veían capaces de serlo. Y yo ahí... Todos. Una gran parte, digamos, si vos juntás a 30 periodistas, no es normal que 20 te digan que podrían ser, bajo determinadas circunstancias, Truman Capote. En general hay una paleta de pudores que uno maneja con más cuidado, ¿no? Yo me di cuenta que acá no. Y yo decía un poco que tienen una suerte de anorexia política. Viste que en la anorexia, la anoréxica o el anoréxico se miran frente al espejo y se ven muy voluminosos. Esa es una distorsión de la autoimagen, aunque sean muchas veces muy flaquitos. Yo lo que veía en la anorexia jugando política, jugando con el término, era que tipos que se veían muy voluminosos políticamente y muy capaces, a veces no tenían, pero ni de cerca, las condiciones que decían tener. Ahora, eso me llamó rápidamente la atención. ¿Vos pensás que eso es una característica de los políticos argentinos o es característica de la psique del político? Líderes, sí, si vas a Inglaterra, ¿pensás que te encontrás con algo parecido? Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí, porque hay determinadas condiciones y circunstancias que en la vida de los líderes que son interpretados como signos o síntomas de que algo les está señalando una misión. Por ejemplo, Daniel Osvaldo Scioli, que lee su episodio traumático y su resiliencia, nos referimos al accidente, en clave de una señal. Lo lee en estos términos. O sea, voy a ser presidente porque perdí un brazo. No, me han puesto a prueba, estoy para algo muy grande, me he recuperado de esto, digamos, y de hecho el gran atributo de personalidad que él exhibe, el skill de personalidad, es la resiliencia, la tolerancia. Si vos juntás los atributos de personalidad o ves... En la ñata él pone resistiré, ¿sabías? Bueno, como tema. Bueno. Como lema del, es la banda, del lugar. Bueno, entonces podríamos avanzar y decir que es la banda de sonido de su vida. Sí. ¿Está? Sí. Resistiré. La pregunta es, ¿alcanza con esa banda de sonido, con esa idea? Tiene que ocurrir otra cosa. Bueno, hasta ahora sí. El tema es cuando deje de resistir y tenga que gobernar. Tengamos que resistir nosotros. ¿Cuál va a ser si su es banda? que le toca, ¿no? Claro. Si es que le toca, Si es que por le toca. supuesto. Pero son atributos de personalidad, muchos de ellos, digo, se ven líderes y creen que algo de lo que les ocurrió puede ser interpretado como una señal, efectivamente. Vos hace poco escribiste una columna hablando del, yo diría, el diccionario de la era, de la década ganada. Digamos, ¿cuáles son las palabras con las cuales uno podría identificar el kirchnerismo? A mí me hablabas de hegemonía. A mí me llamaba la atención una Sí. cosa, ¿no? Yo decía que pequeños síntomas de final de ciclo, no porque el kirchnerismo se fuera necesariamente a terminar, pero podríamos decir que el kirchnerismo, atendido por sus propios dueños, sí llega al final. En todo caso, vendrá alguna forma de kirchnerismo o de peronismo. Delegativo. ¿Existe esa cosa o Delegativo. no existe esa cosa? ¿O el kirchnerismo es atendido por sus propios dueños? Bueno, esta es la gran pregunta, digamos. Si Borges tenía... Una vez le preguntaron a Borges, ¿qué es el teatro? Borges dijo, los que están arriba fingen ser quienes no son y los que están abajo fingen creerlos. Entonces la pregunta es, Scioli, ¿finge ser kirchnerista? ¿Está actuando de kirchnerista y los kirchneristas que están en la butaca, como no tienen a quién más elegir, fingen creerles? Vamos, esa es una pregunta válida. Pero yo hablaba de una paleta de colores, ¿no? de un lenguaje. En ese lenguaje había como 3 grandes cuestiones. Había un lenguaje de palabras, esto de corpo, hegemonía, diversidad, derechos, ser funcional. ¿Desde dónde lo decís? Hay una paleta de colores que marca la época. Viste que las palabras van envejeciendo. Cuando uno lee textos de los 60 o de los 70, hay expresiones que van quedando de modé y no se van usando, salvo cuando se usan de modo vintage. Hay una paleta de colores lingüística muy característica que ha habitado estos 10, 12 últimos años. Y también estética. Y a mí lo que me llamaba la atención, y eso escribí, que en solo 2 semanas de ser ungido y elegido Scioli, el heredero, ya se había atrevido a empezar a variar la paleta estética y que había musicalizado el himno del Frente para la Victoria
con alguien impensado, que era Montaner. Antichavista. Exactamente, digamos. Y que esto que parece un detalle, o en todo caso, un chistecito liviano, en realidad es mucho más. Porque muestra que de a poco Scioli empieza a pisar. Ojo, yo no subestimaría la cuestión de la estética, que ha sido una marca, digamos, la construcción de la identidad del kirchnerismo, inventarse una estética propia, una forma de filmar los actos, esa grúa de Javier Grossman, en donde vos ves a los operarios, a los obreros dignificados contra la valla con los cascos amarillos sobre sus pechos, casi como si fuera un cuadro de Antonio Berni, si ustedes los ven. Tiene una estética propia y sí era llamativo que en 2 semanas esa estética ya fuera Ricardo Montaner. ¿Quién lo hubiera visto, no? ¿Cómo te imaginas que podría ser el diccionario de la Argentina que viene, después de diciembre? Más en plural que en singular, me parece que hay una era en donde las grandes personalidades, los grandes líderes ceden paso a los proyectos. Hay una cuestión, el kirchnerismo dice el heredero es el proyecto o el candidato es el proyecto. ¿Y qué una dice? Forma de ningunearlo también. A Daniel Osvaldo. Al que venga. Al que venga. Es lo que dijo Máximo en... creo que fue en Argentinos Juniors, cuando dice, bueno, si no le ganaste a mi mamá, ¿a quién le ganaste? Exactamente. Digamos, el que llegue, como no le ganó a mi mamá, nace deslegitimado. Bueno, pero fíjense que esto pero en vos Espejo... ibas por otro lado. No, candidato pero ¿por qué? Porque yo decía que en Espejo ocurre con el macrismo también, con el PRO. El PRO ¿qué dice sin decir? El candidato es el cambio. No pone en el eje de la cuestión a Mauricio Macri. Si ustedes, y hablando de la paleta lingüística, Mauricio Macri habla de nosotros, de equipo, ¿sí? Como un cambio hasta interpersonal o en el modo de vincularse. Y Scioli también está planteando lo mismo. Cada uno en su andarivel y tratando de diferenciarse para agradar cada uno a sus públicos en sus butacas. Pero sí, ese es un cambio que se viene, el plural inclusivo. ¿Lo tuviste a Macri en el diván? Nunca quiso. Ajá. Podemos invitarlo desde acá, Mauricio Macri, te estamos esperando. Si vino Durán Barba, si vino Gabriela... Es como si hubiera ido él, ¿o no? Un poco sí. Me gustaría que pongas bajo tu lupa a Cristina. Sí. Que además hay un rasgo de época. Sí. A mi juicio se debe a que no hay sistema en la Argentina, digamos, el poder del que manda y el poder de la subjetividad del que manda es tan importante que la psicología casi ha reemplazado en el discurso, inclusive periodístico, a la ciencia política. Así es. Se ha hablado mucho del psiquismo de Cristina, de la personalidad de Cristina, desde muchos puntos de vista. ¿Vos creés que se agota Cristina en esto que acabas de describir? ¿En una persona que solo quiere llegar hasta ahí? ¿O ella cree que ha producido un cambio de dimensiones gigantescas, tal vez como ninguno se haya producido desde la Declaración de Independencia hasta acá? Bueno, siempre es una gran pregunta cuando vos hablás con algunos funcionarios kirchneristas, no necesariamente con Cristina, si ellos verdaderamente creen que se refundó la Argentina a partir de 2003. Y yo te diría, cuando hablas con ellos, que creen firmemente que en esa construcción de estos últimos años se ha refundado. Digamos, no es fácil decir una cosa y no creérsela. Claro. Tenés que tener niveles disociativos altísimos que en general no son operativos. Lo que funciona, digamos, si vos tuvieras que pensar en qué te funcionaría para ir adelante, en creerte lo que decís. Bueno, tal vez eso es una fortaleza especial que tiene Cristina respecto de otros candidatos que están orejeando con la encuesta qué es lo que conviene decir y lo que no, y qué opina Durán Barba. Yo creo que está convencida. O Carville en el caso de... Yo creo que está convencida. De Scioli. Sí. Salvo alguna... ¿Le invitaste al diván? Nunca. Ahí no te animaste vos. Macri no se anima a ir, pero vos no te animás a invitar, por lo que veo. A Cristina. Sí. Bueno, lo que ¿Por pasa qué no la es... invitas acá? Vamos a invitarla. Señora Presidenta, gentilmente este espacio, usted piensa que hasta Ernesto Laclau vino 2 veces, fue interesantísimo Ernesto Laclau, ¿se acuerdan del que en 2008 un poco puso el texto junto a Chantal Mouffe, su esposa? Te han venido todos, la verdad que la sección ha sido ¿Quién es muy el? plural. A ver, nombrame sin ofender a nadie, Sí. porque otros se pueden sentir. Los personajes que te resultaron a lo largo de esta experiencia más interesantes. Bueno, los gremialistas, por supuesto. Bueno, vos hiciste una entrevista a... Oscar Lescano. Lescano, increíble. Memorable. Sí, sí. ¿Sabes qué triste Memorable. es que esa haya sido la 6ª, la 7ª? Y yo a veces miro y digo, ¿poder alguna vez superar esto? O, Bueno, por que el supuesto, personaje el era personaje era extraordinario. maravilloso.
era maravilloso. Ahí se conjugaba Era, todo. honestidad psicología. brutal, o sea, contaba todo. Era así, yo Sí, sí. lo conocí mucho, Bueno, era exactamente como vos lo retrataste. Sí, y Y fue estaba muy contento con esa entrevista, él la repartía. y fue muy fuerte porque al final le digo cómo te sentiste o cómo se sintió usted, Oscar, y él dijo, lo siento como un homenaje. Exacto. Y 1 año o 2 años después murió, habiendo dicho su verdad. Y su verdad era, yo fui oficialista de todos los gobiernos. Sí, sí, sí. Insultar desde afuera insulta a cualquiera. Hay que sentarse a negociar. Enero, febrero, marzo del año que viene, Cristina ya no es presidenta y va al diván. Sí. Y esta es la última pregunta. ¿Qué le preguntás? ¿Cuál es la pregunta que te gustaría hacer? Mira, yo le preguntaría esto. Diría, el kirchnerismo tiene algunos logros ineludibles. Por ejemplo, la ampliación de derechos, el matrimonio igualitario, cierto cuidado del empleo, si querés, cierta intención de haber reindustrializado, después podemos discutir o no el éxito. Yo le preguntaría si esos logros, que fueron los inapelables, los que todo el mundo más o menos concuerda en que se consiguieron porque hubo una grieta. Si fue necesaria una grieta para que eso se haya conseguido, o si se pudo haber conseguido igual sin grieta. Porque mi opinión, por supuesto modesta, es que los objetivos, digamos, la inversión fuerte de haber hecho una grieta todavía no está vista. Vos lo has escrito en alguna columna. Las grandes reformas añoradas por el kirchnerismo, las que justificaron la grieta, no terminaron de plasmarse. Y las otras que son absolutamente valiosas, 12 años se consiguieron, creo yo, y no a partir de la grieta. Tal sino vez lo con importante consenso. es la grieta como método. Bueno, pero yo lo que le pregunto es, ¿vos creés que lo conseguiste por la grieta? Diego, muchas gracias. Gracias por Diego. haberme... Seguimos en Odisea. Gracias.